propósito de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Los insultos, sobrenombres, golpes, marginación y las burlas son las formas más habituales de hacer bullying. Y ahora, en la era digital, el bullying cibernético se ha convertido en uno de los principales peligros para niños y jóvenes. El bullying surge a partir de una dinámica de grupo bastante disfuncional, donde hay víctimas, agresores, espectadores también que se ríen y no lo detienen, se callan. Según la OMS, alrededor de 200.000 jóvenes se suicidan al año en el mundo por sufrir acoso escolar. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre el bullying, una problemática en aumento y que nos llama a los adultos a intervenir. Que de mí no te escapas. Ven aquí, anda. Que no te vamos a hacer daño, solo queremos jugar. ¿Cómo corre? Vamos. Pape, más. Que no te vamos a hacer daño, solo queremos jugar. ¿Papá? ¿Papá, estás bien? Que tu hijo sea acosado es una pesadilla. Que tu hijo sea un acosador también. Vamos ahora a citar un histórico fallo judicial que se dio en el año 2023. Un juez de paz en Argentina les ordenó a 3 adolescentes abstenerse de agredir física y verbalmente a un compañero. Además, dispuso un tratamiento psicológico para todos los involucrados. Esta medida cautelar fue dispuesta por el juez de paz Hugo Alejandro Sánchez Martínez. El episodio comenzó cuando la madre de la víctima realizó la denuncia. Ella indicaba que encontraba a su hijo bastante angustiado y que incluso advirtió que había sufrido ataques de ansiedad por el constante acoso que tenía desde hace algunos años por parte de 3 alumnos. Lo que se determinó fue primeramente una pericia psicológica a través del cuerpo de psicología forense del Poder Judicial. Sí. Que fue inmediato y con eso tuvimos acreditado, digamos, a prima facie en esta etapa para alguna medida cautelar. Ajá. Que el joven o el adolescente se encontraba con, hostigamiento constante y sistemático en el ámbito escolar. Me daba miedo ir a la escuela porque me daba miedo de que mis compañeros me siguieran molestando. En la escuela me decía pelota o gorda o ballena. Fue en un salón que me encerraron y me encerraron con él nada más y me empezó a golpear y patear y yo no me podía defender porque en ese entonces nada más tenía 8 años y él tenía 10 y yo no sabía pelear ni nada. Con algunos compañeros noto que les he llegado a hablar y reaccionan de forma algo violenta. A causa de eso, me he vuelto alguien solitario. No me junto mucho con los compañeros, a excepción de algunos pocos, ¿verdad? Algunos testimonios dados por niños, por jóvenes que han sufrido estos insultos, estos malos tratos. Voy inmediatamente a dar la bienvenida a quienes integran el panel. El día de hoy, 2 de mayo, Día Internacional en contra del bullying. Me acompañan desde España Jonathan Plaza Quevedo. Él tiene 12 años de edad, ha sido víctima de acoso escolar a raíz de esta compleja situación que va a compartir con nosotros. Escribió un libro, El Club de la Amistad, se llama este libro. Con este libro quiere evitar que otros niños pasen por lo mismo que él pasó. Jonathan, un gusto tenerte en el canal de las Américas NTN 24. Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme a este programa y por hacer hincapié en este tema que es tan importante para mí. Gracias.
Exactamente, hincapié en un tema que no hay que callarlo, hay que ser parlante, hay que ser voz justamente y darle visibilidad. En Chile también voy a saludar a Bárbara Soto Silva, exsecretaria regional de Educación, CEO de Academia. Es una plataforma digital diseñada para que niños y niñas desarrollen habilidades matemáticas, lectoras y ejecutivas. Gracias por estar con nosotros, Bárbara. Bienvenida al programa Ángulo. Muchas gracias por relevar este tema tan importante. Gracias también en España, darle la bienvenida por su análisis, conocimiento desde el consultorio, desde la consulta, al hablar con padres, con niños, con jóvenes. Javier Sabín, amigo de la casa de NTN 24, él es psicólogo y director de psicología Fundación Salud y Persona. Gracias por estar con nosotros, Javier, un gusto saludarte nuevamente. Igualmente, buenas tardes. Gracias a los tres por participar. En esta primera ronda de introducción a lo que va a ser la exposición del tema del bullying, voy a pedir una reflexión muy corta de 1 minuto que va a estar cronometrado para cada uno de mis panelistas. Voy a empezar con Jonathan, después le voy a dar la palabra a Bárbara y termino con Javier. Jonathan, en mis notas tengo que eres un gran aficionado del Real Madrid, del equipo del Granada, que te gusta tocar el piano, quieres ser biólogo además. Pero lo que más te gusta es ayudar a los demás. Y por eso escribiste un libro sobre el acoso escolar a partir de tu propia experiencia. ¿Puedes en 1 minuto, Jonathan, compartir con nosotros algo de esa experiencia cuando tenías 6 años de edad? Adelante, Jonathan. Pues yo con 6 años empecé a sufrir acoso escolar. No tenía amigos ni nadie con quien estar en el periodo de horario lectivo en el colegio, y bueno, yo lo pasaba muy mal, me pegaban, me insultaban, y pues pensé que cuando ya crucé todo este tema y conseguimos resolverlo, pensé que tenía que ayudar para que esto no le ocurriera a ningún niño más, ni a ningún alumno. Entonces pensé que tenía que hacer algo, pero luego cuando vi el tema de una compañera que lo estaba pasando igual de mal que yo, pues pensé que tenía que hacer algo sí o sí. Y como siempre me había gustado leer y me sigue gustando, pues pensé que la mejor opción sería escribir un libro, y así ha sido. Y me encantaría pues con este libro poder ayudar a todos los niños y familias que puedan estar sufriendo o que estén preparados para si sufren o ven sufrir a otras personas este tema. Y bueno, yo doy recursos en el libro para poder... Y eso es muy importante, Jonathan. Ya vamos a ahondar sobre lo que cuenta tu libro, además de toda esta experiencia que has tenido. Viene a contarnos en esta parte introductoria los ingresos que obtiene tu familia, la familia de Jonathan, por la venta de esta obra. El Club de la Amistad se van a destinar a la donación de buzones a los colegios para que víctimas de bullying cuenten los casos. Cuán importante es contar los casos. Voy a darle la palabra también a Bárbara. En 1 minuto, Bárbara, el bullying no es un problema de niños, de jóvenes, es un problema social. ¿Qué pasa con un docente, el papel, el protocolo que tienen los colegios, que es donde quizás se puede detectar que hay un caso de bullying? Sí. Hay como 3 preguntas en una. Efectivamente, el bullying tiene que ver con algo social. Es muy impactante que cuando un adulto le pega a otro adulto, ese adulto es violento. Pero cuando un adulto le pega a un niño, aún en algunas sociedades es aceptado. Entonces, en el fondo, cuando nosotros tenemos una realidad donde muchos adultos creen que enseñarle respeto a sus hijos a través del golpe es válido, nosotros luego decimos, pero ¿cómo? Mi hijo hizo bullying. Si en el fondo esto es una cadena de violencia, o sea, ningún niño o niña nace malo. Por lo tanto, es súper importante que como adultos entendamos que los niños son un reflejo de nuestra crianza. Eso por un lado. Por el otro lado, efectivamente, cada colegio tiene un protocolo. En cada país es distinto. Nosotros en Chile, al menos, cada colegio tiene un manual de convivencia que tiene que ser expuesto a la comunidad en la página.
Bárbara, gracias por esta primera introducción. También ya vamos a tener tiempo de ahondar un poco sobre los protocolos que se deben dar en los colegios, el papel de los profesores y de los padres también, que es muy importante ya después cuando no tengamos reloj. Ahora, el reloj para Javier también en esta parte introductoria. Javier, no callar, eso es lo que ha dicho o lo que quiere lograr este Club de la Amistad. El hecho de que Jonathan esté participando en este programa, después vamos a hablar quizás con alguien de su familia. Porque es importante no callar, no hacerlo como algo normal. Adelante, en un minuto, Javier. Pues la verdad es que, claro, no puedo no dar la enhorabuena a Jonathan, decirle que ya ha vendido un libro hoy, que es el que le voy a comprar yo. Y es importantísimo ponerle palabras a lo que sucede y ponerle palabras a la emoción, porque si no, en primer lugar es como si no estuviese sucediendo, y luego además lo que acaba pasando es que soy incapaz de aceptar aquello a lo que ni siquiera le pongo nombre. O sea, que poner palabras me permite evidenciarlo, me permite el hacer saber que es algo de lo que yo no me avergüenzo, que no es ni mi culpa ni mi responsabilidad, que muchas veces hacemos culpables a las víctimas. Y entonces el hecho de que yo en un momento determinado pueda coger y decir esto me ha sucedido, y además no solo en los niños, sino que es muy frecuente en consulta encontrarme con traumas, con personas adultas que son incapaces de pasar por aquella escuela a la que fueron hace cantidad de años. Javier, por eso es importante que hablemos del papel de los adultos, de involucrarnos en todo este tipo de situaciones. Y ahora sí, sin reloj, ya pasamos la parte introductoria. Quería un poquito ahondar sobre el criterio de cada uno en un minuto. Ahora sí, sin reloj. Jonathan, hablando un poco de lo que nos estabas contando, el hecho de que te empujen, que se burlen de ti, porque tengo entendido que te gustaba mucho leer, que te marginen. ¿Qué era lo más doloroso que te tocó vivir? ¿Y quién te hizo compañía durante ese tiempo? ¿Había algún otro amigo que se acercaba y te preguntaba algo? ¿O simplemente pasaste a un plano de estar solo? ¿Cómo fue eso? Pues yo la verdad que sufrí de todo tipo de cosas. A mí me empujaban, me pegaban, me insultaban. Era pues de todo lo que podían hacer contra mí lo hacían. Sí que yo pues todo lo pasaba solo, no tenía ningún amigo, la verdad. Solamente que en el recreo mi madre se ponía en la valla para que yo no estuviese solo, entonces en el recreo estaba en compañía de mi madre, pero en el colegio, lo que viene siendo en el horario lectivo en el que estamos dando clase, no tenía nadie con quien estar, no tenía ningún amigo, nadie quería acercarse a mí, no sé si por miedo a que las víctimas lo tomaran con ellos o lo que sea, pero solamente recibía risas de los demás, miradas, y es por el pasillo y que te empujen, que lo único que recibas pues sea eso, nada bonito, solamente violencia o insultos o cosas parecidas. No puedes tener nadie con quien poder desahogarte. Tu madre te acompañaba, entonces tú me estás diciendo en el recreo, Jonathan, ella estaba del otro lado con una valla. ¿Qué hacía tu mamá? ¿Cómo te hacía compañía ahí? Pues bueno, ella me ayudaba a desahogarme, estábamos hablando pues de lo que a mí me gustaba en esos momentos, y me sigue gustando, la ciencia, la lectura, todo eso que a mí me gustaba, pues hablábamos en el recreo para que yo estuviese un poquito más feliz, me desahogaba con ella. Y bueno, pues ella me hacía compañía en todo lo que podía hasta que bueno, acababa el recreo y tenía que volver solo al aula. Jonathan, voy a pedirte, ahora me voy a seguir la entrevista con Javier, quiero que la invites ya mismo a tu madre, porque quiero hacerle unas preguntas a Evelyn, ya mismo va a estar con nosotros. Javier Sabín, se habla de un montón de bullying, casos de bullying, pero no se detiene, sigue pasando. ¿Cuándo hemos traspasado ese paraguas de la bromita que se hacía antes en los colegios? Sí, a un amigo se le decía el cuatro ojos, o si era con sobrepeso se le calificaba de otra forma. Eso de los sobrenombres, de las burlas, que parecían, en un principio se tomaban o se medían como algo inocente. ¿En qué momento ya se
se empieza a traspasar esa línea de la broma y ya se convierte en una burla, que ya es algo que transgrede, que humilla a otra persona? Pues mira, primero, las burlas seguramente tampoco es algo que tendríamos que tolerar. Las palabras no son gratuitas, entonces cuando una persona pone un adjetivo, incluso a veces de manera un poco cariñosa o sarcástica, esta palabra tiene un impacto. Alguna vez hemos comentado que el cerebro no distingue entre el chiste y entre la realidad, entre la imaginación, entre lo que imagina y lo que sucede. Por lo tanto, cuando un adulto o otro niño, un compañero le dice a otro eres un inútil o no sabes hacer nada o todo lo haces mal o no me gustas o eres feo o eres tonto, esto tiene un impacto emocional. La línea que me comentabas, perdona Ruth, sobre dónde está el límite está en que es una conducta repetida con la intención de dañar, de intimidar, de humillar a uno que es percibido como más débil en ese momento. Entonces, ¿dónde pasa de ser algo incómodo y molesto y para mí también a combatir a ser ya una conducta pues francamente delictiva? En la repetición. Jonathan nos habla no de un día me dijeron o un día me hicieron. No, lo que nos viene a decir es un día tras otro yo me encontraba con esta situación y esto es lo que hace que algo pase de ser desagradable a intolerable. Bárbara, ya en los años 70 se empezó a estudiar un poco esto del matoneo, así se decía antes. En los 90 ya se estableció cierta relación que había con el suicidio de jóvenes, esta situación de burla, esta línea que se traspasaba o que al menos ya se identificaba como una situación de humillación. Ahora sí, concluyamos la idea de los protocolos que deben seguir, en este caso los docentes, para empezar a ubicar quienes estamos llamados a intervenir en este tipo de situaciones del bullying. Sí, para intervenir en las situaciones de bullying estamos llamados todos, porque al final las comunidades educativas no las componen solo los docentes, las componen los directivos, los asistentes de aula o de patio, como se llaman en algunos casos inspectores, los papás, las mamás, los apoderados de los otros niños y niñas también. Entonces, en el fondo estamos todos los adultos llamados a intervenir. Independiente de ello, existen manuales que todos los colegios deben tener y que tienen que estar a disposición de todos los que somos adultos. Y que idealmente todos los papás conozcamos esos protocolos y cómo actuar en caso de bullying, porque muchas veces uno escucha estos temas y uno se pregunta, ¿seré yo? O sea, ¿será mi hijo agresor o será mi hijo tal vez el que está recibiendo hoy día algún tipo de bullying? Ahora, no todo es bullying y bueno, Javier puede comentarnos más de ello, pero no todo es bullying. El bullying es una conducta sistemática, pero independiente de que no todo es bullying, los niños y niñas en ciertas etapas de la vida, y por algo son niños y niñas, se ven muy afectados emocionalmente por ciertas cosas que se les dicen o ciertas cosas que se les hacen, independiente que sea una vez. Entonces yo creo que aquí es súper importante, y vuelvo a relevar, que los adultos entendamos que somos ejemplos de los niños. O sea, los niños repiten actitudes que los adultos tenemos todos los días a cada rato y no somos muy conscientes de ello. Entonces, al final, esto es como una espiral de violencia. Nosotros estamos viviendo, sobre todo diría yo que en Latinoamérica, Colombia, México y Chile son 3 de los países con más bullying en el mundo. Por lo tanto, creo que nosotros estamos viviendo una etapa donde hay mucha polarización, mucha violencia, y desde los adultos no nos damos cuenta cómo esto lo traspasamos hacia los niños y niñas. Entonces, yo partiría por involucrarnos, conocer los manuales del colegio en los que están nuestros hijos, y segundo, hacernos cargo también de cuánto de esto es responsabilidad nuestra. Gracias, Bárbara. Voy a darle la bienvenida, agradecerle por estar aquí. También Evelyn Quevedo, ella es madre de Jonathan. Evelyn, un gusto tenerla también en el Canal de las Américas. Bienvenida. Muchas gracias, Luz. Evelyn, nos ha contado Jonathan que era usted la única amiga que tenía en ese momento. Cuando estaba en el recreo,
al otro lado de la valla, en el patio, cuando su niño debía quizás estar con otros niños compartiendo, en ese momento era usted el apoyo que le daba ánimo, que conversaban, seguramente una conversación extendida que ya la tenían en la casa. ¿Cómo, Evelyn, se siente una madre cuando un hijo está solo y le dice que ha sido o que está siendo víctima de bullying? Uf, la verdad es que te sientes devastada, o sea, te sientes como si por tu vida pasase un tsunami, porque a priori es como, no me lo puedo creer, ¿y cómo gestiono todo esto? ¿Cómo puedo gestionar el que mi hijo, apoyar emocionalmente a mi hijo, pero por otro lado, ¿cómo afronto esta situación? Hablo con los profesores, ¿de qué manera le hago entender que está pasando todo esto? Para que seamos más empáticos, para que empaticemos más los unos con los otros, porque claro, para mí tenía 6 años y era muy duro ver cómo niños tan pequeños podían hacer tanto daño. Cuando él salía y me contaba, porque sí que muchas veces tenemos que, en el caso de mi hijo, sí que tardó poco, tardó una semana en decírmelo, pero sí que los papás tenemos que estar muy pendientes de si nuestro hijo cambia de comportamiento, porque muchas veces no lo cuentan, tienen miedo a contar, me está pasando esto, porque de hecho a mí me lo contaba, pero era como miedo a decir lo que le estaba pasando. Entonces es como, mamá, me pasa esto, pero no sé a quién acudir, o mi profe, y entonces pues bueno, decidí apoyarlo, decidí estar con él, pero sí que en los 30 minutos de recreo yo estaba detrás de la valla, y cuando sonaba otra vez la sirena para entrar en clase, era una sensación muy extraña, porque era como que sé que mi hijo otra vez va a donde le hacen daño, y delante de él yo mantenía la compostura, intentaba hablar pues eso, de cosas que a él le llamaban, cosas que a él le sumaban, pero luego yo llegaba, me montaba en el coche y se me caían 2 lágrimas y me empezaba a llorar de decir, sé que mi hijo ahora mismo lo está pasando mal. Claro, y seguramente así era. Ya cuando terminaba ese espacio del recreo volvía a una realidad en donde ya los padres quizás no podemos intervenir o estar normal. Evelyn, ese testimonio también muy valiosísimo. Cómo mantener la fortaleza en medio de una situación dolorosa para no afectar a un hijo que está pasando por bullying, aunque uno esté quebrado por dentro. Vamos a irnos a un corte comercial. Sigo con el panel que me acompaña el día de hoy en este 2 de mayo. Hablando del Día Internacional en contra del acoso escolar que se da en todas partes del universo. Según datos de PISA y el Sistema Unificado de Convivencia Escolar, en nuestra región, en América Latina, Costa Rica se ubica en el puesto número 1 de la región que registra mayores casos de acoso escolar, cerca de 45%. En segundo lugar está Colombia con el 23% de casos. En tercero y cuarto, Brasil y Perú con 21 y 20 respectivamente. Ya vamos a la pausa y volvemos enseguida con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo abrimos el debate sobre el bullying, una problemática de un aumento que nos llaman a los adultos también a intervenir, a todos. 2 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra el Acoso Escolar. Me acompañan Jonathan Plaza, ha sido víctima de acoso escolar, su mamá Evelyn también contándonos cómo una madre puede lidiar con una situación así. Bárbara Soto, exsecretaria regional de Educación desde Chile, y también Javier Sabin, psicólogo. Continuamos, Jonathan, con este diálogo. ¿Alguna vez, quiero preguntarte, intentaste hacer ver de pronto a este niño agresor, a este niño que te molestaba, que te empujaba, o al resto del grupo, que te estaban haciendo daño? Bueno, al fin y al cabo, cuando tú sufres en tu propio cuerpo lo que es el acoso, pues te sientes con mucha menos fuerza, con mucho menos autoestima, muchas menos ganas de afrontar con tu vida. Entonces es mucho más complicado
el poder enfrentarte a ese grupo, porque normalmente los que agreden no van solos, van en grupo, entonces tú te sientes más disminuido, entonces no eres capaz, ¿no? Tu autoestima no es lo suficientemente fuerte como para tú ser capaz de enfrentarte a ellos, entonces es algo muy complicado, la verdad, porque después de sufrir tanto, pues no eres capaz de poder enfrentarte a ellos. Javier, no eres capaz de enfrentarte a ellos. Ciertamente, lo que primero se rompe en un niño, siendo inocente, siendo bueno, es el corazón. Dicen que recuperar ese corazón es un poco complicado, requiere de un proceso, recuperar la confianza, perder el miedo, y la autoestima es algo que es difícil, es más trabajado. ¿Cómo se le aconseja a los padres, a los niños, a los jóvenes que están aterrados, están con ansiedad por vivir una situación de bullying en sus establecimientos educativos? Lo primero, evidentemente, será el restituir que la escuela sea un lugar seguro. Antes, Bárbara comentaba los motivos, y yo creo que de manera muy acertada, el porqué de niños, porque, claro, son niños que acosan a niños. Y entonces ella hablaba, pues, de violencia en casa, hablaba de malos ejemplos, hablaba de sociedades que a veces, pues, no tienen valores que nos ayuden a actuar de manera más amistosa, más afectuosa, más sana, además, más saludable. A veces nos planteamos el porqué de la conducta y por qué hay jóvenes o hay adolescentes o hay niños que tienen este tipo de conductas. Pues hay una parte que tiene que ver con el rasgo, pues hay gente que es más impulsiva que menos. Hay otra parte que tiene que ver con los modelos, con estos ejemplos, con estos padres que comentaban. Hay otra parte que tiene que ver con la historia de vida, y no lo tenemos que olvidar, con el hecho de que a veces el niño que se porta mal también ha sufrido violencia, y a veces tiene que ver con acontecimientos recientes, con separaciones, con divorcios, con broncas, con peleas, etc. No es tan importante de cara a la escuela, no es tan importante de cara a que el entorno de Jonathan y de tantísimos otros niños sea seguro. El por qué, porque aquí hay un trabajo para solucionar este porqué de cada uno y a poder ser de las familias, sino el para qué. Donde hay que poner el freno es qué provecho saca el niño. A veces el para qué es la atención, a veces el para qué es el reconocimiento, a veces es el ser líder del grupo, a veces es... Y aquí es donde las escuelas tienen que parar, que ninguna conducta propia del acoso escolar o del mobbing tenga ningún tipo de premio. No exista un para qué. Esto es lo primero. Cuando conseguimos esto, lo siguiente será superar el trauma. El siguiente trabajo de Jonathan y de cualquier otro, y de yo mismo y de cualquiera de las personas que nos están escuchando, es el recuperar esa autoestima que se hace de fuera para adentro, el estar en entornos que de nuevo le digan, pues oye, Jonathan, esto lo haces bien, esto me gusta, aquí cuento contigo, y poco a poco pues ir superando esta situación que es evidentemente potencialmente traumática. Claro. Sí, traumática, efectivamente, Javier, como bien lo has afirmado, Bárbara. El hecho de, dicen, una pesadilla, y lo decía esta campaña que escuchábamos al principio del programa, una pesadilla para un padre tener a un hijo víctima de bullying, pero también una pesadilla para una familia, para un padre tener a un hijo agresor. ¿Cómo abrimos ese entendimiento con las personas? ¿Cómo debemos hablar abiertamente sobre el bullying? Ah, no, es que fulanito se burló de menganito y yo me quedé callado. También hay los que están expectando, no dicen nada, se convierten también en cierta parte cómplice de esta situación. ¿Qué decir de eso? ¿Cómo tratar también a quienes son los agresores cuando se detecta un caso de un niño agresor que por multiplicar la popularidad, como lo ha dicho Javier, quizás ganar el reconocimiento, está haciendo lo que está haciendo con otra persona? Sí, yo creo que el rol del testigo es un rol que se trabaja además, porque los niños y niñas, sobre todo a algunas edades,
tienden a proteger a otros, también no quieren meterse, o diferentes razones tienen los testigos para no hablar. Ya, pero el rol del testigo, según todos los estudios, es trascendental, porque de hecho los pares son muy validados, muchas veces que son más validados que algunos de los adultos. Por lo tanto, que un par sea un testigo, pero un testigo activo, un testigo salvador, es muy importante. Yo creo que el rol del testigo es algo que tenemos que relevar, y nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos e hijas para que puedan ser testigos también, darles las habilidades para que sean testigos. ¿Qué cosas están bien? ¿Qué cosas están mal? ¿Qué cosas no tiene que hacer alguien que te quiera? Porque los niños, yo lo veo con mi hija de 4 años, los niños chiquititos tienden a creer que algunos es incluso normal. No, sí, mi amigo me pegó, pero a ver, es mi amigo igual. Y es cierto, a los 4 años no hay bullying, por supuesto. Pero independiente de eso, los niños van creciendo normalizando ciertas situaciones que nosotros como papás tenemos el deber de hacerles ver que no son normales. Y otra cosa que me parece importante, y porque yo también hablo del por qué, y que está totalmente relacionado al para qué, porque yo creo que hay mucho de esto que podemos evitar los adultos. En realidad todo lo podemos evitar los adultos. Y tiene que ver con el desarrollo de algunas habilidades que hoy día no vemos. Por ejemplo, en el currículum latinoamericano, y vuelvo al colegio, no está el desarrollo de funciones ejecutivas, por ejemplo. No está la formación de carácter. Ciertos colegios lo tienen como banderas, pero es muy difícil. Entonces Javier mismo decía, hay niños que controlan más los impulsos. Bueno, el control de los impulsos es una función ejecutiva. Entonces esas funciones ejecutivas se pueden desarrollar en el colegio, en la casa, y es por eso, Ruth, que nosotros yo creé Academy App luego de mi experiencia como Seremi, habiendo instalado casi todas las políticas de bullying, habiendo nacido en nuestra gestión. Luego de eso dije, ¿qué hago para seguir ayudando? Y empecé a investigar en la raíz. Empezamos a investigar con una serie de emprendedores y creamos esta plataforma que durante 15 minutos, solo 15 minutos para cuidar la pantalla a los niños, usar la tecnología para bien. Desarrollamos funciones ejecutivas, porque y con esto termino, se ha investigado que el agresor tiene dificultad, por ejemplo, de controlar impulsos. Pero también el agredido tiene dificultad para tomar decisiones. Entonces esas dos son funciones ejecutivas y sí se pueden desarrollar, la podemos desarrollar en la casa, se puede desarrollar en los colegios. Entonces yo sí creo que el adulto tiene un rol de educador para evitar, pero también para sanar, para reparar. Gracias, Bárbara. Pausa comercial. Enseguida vamos a ahondar un poquito sobre el ciberbullying, que no lo hemos tocado, y también llegamos para las conclusiones en el siguiente bloque. Hablando del bullying, una problemática que se da en aumento, niños, jóvenes afectados, pero que todos estamos convocados, como ya lo hemos dicho aquí con este panel el día de hoy, a frenarlo, a atajarlo y prevenirlo también. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Ya estamos en el tiempo de las conclusiones. Les voy a pedir una conclusión muy breve tanto a Javier como a Bárbara. La proliferación del acoso y la violencia en redes sociales, sobre todo entre los más jóvenes. Esto demuestra que hay una necesidad urgente de crear un marco legal combinado con políticas públicas para evitar justamente y prevenir, educar. ¿Cómo se puede hacer eso, Javi? Muy brevemente ya como para concluir, y lo mismo para Bárbara en un minuto. Muy bien. Bárbara ponía el foco en algo que para mí es crucial y fundamental, y por eso le doy la enhorabuena, que es en la responsabilidad de los adultos. No se puede culpar a los niños por conductas de niños. Esto es un aspecto crucial. ¿Y cuál es el problema del ciberacoso, del ciberbullying? Pues el problema es, en primer lugar, el alcance, que ya va más allá no solo del aula, sino de la escuela y muchas veces de la ciudad. Luego, el anonimato. El hecho de que encima yo hago esta conducta sin tener a la otra persona a la cara. La mayoría de seres humanos, los seres humanos sanos, son buenos por naturaleza, sentimos compasión. Cuando el otro sufre, yo, si soy mínimamente, cuento con salud mental, siento parte de su pena como propia. Esto no ocurre cuando la agresión es a través de redes sociales.
Y hay una parte última, y con esto ya acabo, perdona Ruth, que es la responsabilidad de los adultos a enseñar a los más pequeños a relacionarse también a través de los medios y las redes sociales. Gracias, Javier. Bárbara, acotemos algo muy breve también sobre esto, porque ya usted lo puso sobre la mesa en el bloque pasado. Adelante. Sí, cortito. Solo voy a tomar también el guante de Javi. Creo que deberíamos hacer ahí alianzas con Javi, así que te agradezco mucho, Ruth, este espacio. No quiero despedirme sin también abrazar a Jonathan y su mamá, que bueno, a mí me ha tocado vivir hartos casos de cerca, así que los abrazo y por esta conexión importante, y lo pongo en la mesa porque creo que Jonathan hoy día tiene la posibilidad de hablarlo y tuvo la posibilidad de escribir un libro porque tuvo a su mamá. Y entonces quiero relevar que hay niños que no tienen a esa mamá o no tienen esa figura que los apoya por diferentes razones. Así que solo quería decir eso y no despedirme sin antes decir que efectivamente tenemos que tener mucho cuidado como papás con las redes sociales. Lo que hacen las redes sociales es magnificar este bullying, hacerlo permanente, porque las tecnologías tienen mucho de bueno, pero también hacen que este acoso quede para siempre grabado. Entonces tenemos que estar pendientes al lado y que usemos las tecnologías para bien. Eso, porque las tecnologías llegaron para quedarse, ocupémoslas para evitar Bárbara. El bullying, que también pueden. Gracias, Bárbara. Me cierro con broche de oro con un mensaje. Seguramente, Jonathan, muchas personas están pasando por lo mismo que tú pasaste durante algún tiempo, desde los 6 años. Es muy difícil a los 6 años ser consciente y poder superar una situación así. Me ha dado mucho gusto tenerte en el programa también, de antemano, a Evelyn también. No hay nada más extraordinario que ayudar a otras personas a través de nuestras propias vivencias. ¿Qué le dirías o cuál sería tu mensaje final? Adelante. Pues yo me gustaría recalcar que cualquier niño que se sienta mal, que no se preocupe, que puede recurrir, por ejemplo, a nosotros. Tenemos un Instagram del libro, el Club de la Amistad se llama igual que el libro, que puede recurrir, enviar un mensaje y nosotros le podemos ayudar en la medida de lo posible. Y que si alguna vez lo sufre, que nunca se calle, que por mucho que reciba amenazas como, por ejemplo, como lo cuentes verás o cosas como así, pues que lo más importante es contarlo, porque así te pueden ayudar y si no, pues vas a estar guardando todo ese dolor dentro. Y recalcar también que las palabras deberían ser para halagar y no para humillar, porque es algo que muchas personas no lo toman en cuenta y usan las palabras para humillar, y que no hace falta apagar a los demás para brillar, porque hay gente que se piensa que haciendo sufrir a otras personas, pues ellos van a surgir más, van a tener más protagonismo, pero no, simplemente pues eso, no hace falta apagar a los demás para tú poder brillar. Y bueno, eso, que cualquier niño o familia que necesite algo, que aquí nos tiene, que nosotros podemos ayudarle todo lo que nos sea posible, y que muchas gracias también a ti por invitarnos al programa y por transmitir este mensaje tan importante para nosotros y para todos los niños y la familia. Gracias a ti. Gracias. Evelyn, en 30 segundos también un mensaje para los padres. Pues sobre todo que empaticemos los unos con los otros, que nos pongamos y contemplemos que nuestro hijo puede ser el que sufre, la víctima o el acosador. Y en ese caso que ayudemos tanto a una parte como a otra. Que empaticemos y date las gracias enormemente. Que muchísimas gracias por darnos voz, gracias porque esto se sepa y que no nos debemos de callar, que juntos somos más y somos más fuertes, y desde el amor juntos lo vamos a poder superar. Importantísimo. Pausa comercial, regresamos para la despedida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias a ustedes por participar en el programa Ángulo, hablando del bullying a propósito del Día Internacional de la Lucha
del acoso escolar. Voy a agradecer. Jonathan Plaza Quevedo ha sido víctima de bullying de 12 años, ha compartido su experiencia. Su madre, Evelyn, nos ha acompañado también, ese pilar fundamental en la vida de Jonathan. Voy a agradecer a Bárbara Soto, exsecretaria regional de Educación, nos ha acompañado desde Chile, y también al psicólogo Javier Sabín por haber estado con su criterio aquí también en Ángulo. Gracias a ustedes por su sintonía y su compañía. Sigamos con más en NTN 24.